Profe, buena tarde, ¿cómo está? ¿Qué más de nuevo? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo me les va? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Doctor, buenas tardes. Doctor. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes, Jorge Pavón. Buenas tardes, doctor. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo me les va? Excelentemente bien, doctor. Ah, bueno. ¿Todo me ven? Sí, señor. Sí, lo vemos bien, lo escuchamos bien. Sí, señora. Muy bien, doctor. Ah, bueno. Buenas tardes. Se ve bien, doctor. Por los campesinos de Colombia. A todos, mi saludo muy especial. Quiero también empezar esta noche dando una actualización sobre las... Bueno, ¿cómo me les va? Hola, profe. Doctor, buenas noches. Bueno, estoy aquí tratando de hacer un ajuste y ya parece que todos los días aprendemos una cosa nueva aquí con este proceso. ¿Cómo me les va? Bien, sí, señor, gracias. ¿Y usted? Bien, doctor. Bien. Gracias a Dios. Bueno, son las 6:05. Estamos conectados 42. Hoy les socializo. Bueno, lo primero, ayer se los había comentado, hoy les reitero, por instrucción de la universidad, vamos a tener clase lunes, martes y miércoles santo. Lo que quiere decir que las personas que tenían programada su descanso de Semana Santa, pues se va a ver un poquito truncado, por lo menos de 6 a 10 de la noche, porque vamos a tener clase. Cuando digo descanso, no lo van a tomar a broma, sino de pronto algunas actividades de tipo afecto, religiosas o como ustedes lo quieran llamar. Sí que quiero... Lo segundo que quiero manifestarles a todos ustedes es que ya tengo
los videos de todas las clases, pero ha sido imposible subirlos a la plataforma. La plataforma de la universidad está totalmente colapsada. Si no los puedo subir en este fin de semana, entonces me comprometo a enviarlos por correo, por el correo de Gmail. Pero pues tengo que seguir las instrucciones de la universidad, donde dice que pues tengo que subirlos a la plataforma. Varios docentes hemos tenido ese inconveniente, pero ahí lo estamos tratando de solucionar. Nos dicen que este fin de semana la universidad va a hacer algún tipo de ajuste. Eso es meramente técnico, yo desconozco. Ojalá el ajuste sea para bien. Un tema que yo les quiero manifestar a ustedes es que este proceso de las clases virtuales es un proceso novedoso para nosotros, pero este es un proceso que viene de hace muchos años. Hay especializaciones, hay posgrados, hay maestrías, hay doctorados que se realizan de manera virtual. De pronto es novedoso para nosotros, pero esto ya existía, tampoco nos lo estamos inventando. Y hoy estuve haciendo unas consultas y mirando, nosotros tenemos un chat con las directivas de la universidad y los docentes, el tema de la asistencia. Yo les confieso, mis estimados doctores, que ha sido un poquito desgastante, ustedes se han dado cuenta, el llamado a lista. Y yo no soy una persona que llame a lista porque yo pienso que todos estamos acá porque queremos. Yo sé que se pueden presentar miles de situaciones, que si controlamos el chat, pues la gente puede colocar buenas noches en el chat y dejar el computador mirando contra la pared. Yo creo en el esfuerzo, en la disciplina y en la responsabilidad de ustedes, mis estimados alumnos. Yo no voy a entrar a ese desgaste de llamar lista todos los días. Hay un docente que dice que hace control 3 veces en la sesión. Yo no sé entonces a qué horas dicta clase. No respeto la posición de él. Yo tampoco me voy a desgastar mirando los chats y quiénes escribieron en el chat y cuántas veces, porque, o sea, siendo sinceros, un alumno que quiera defraudar simplemente dice buenas noches al final y puede ser hasta tan ajustado en su proceder que a las 8 de la noche se despida. Doctor, buenas noches. Y yo no tengo cómo controlar que no le colocó el computador a la pared, que la clase la está mirando otra persona. Yo no voy a entrar en ese desgaste. Yo lo único que les digo, mis estimados doctores, este es un proceso que en el fondo no es nuevo, es una herramienta que por las circunstancias que está presentando el mundo tuvimos que utilizar. Entiendo también que hay algunas personas que están inconformes. Hoy miraba un documento que dice que las clases van hasta el 30 de mayo. No lo tengo confirmado en el sentido si es solo para la educación pública. No lo tengo confirmado si es para la educación primaria y bachillerato. No lo tengo confirmado si es para la universitaria. La universidad no nos ha hecho ninguna manifestación. Pero en el evento en que esta situación continúe, pues tendremos que continuar todos. Yo de todas maneras muy constantemente hago el control, estamos 53, pero yo no me voy a poner en ese desgaste que cuando vea que se bajó a 40, entonces llamo a lista. No, y espero que ustedes me comprendan. Yo estoy haciendo esta afirmación con la facultad que me da la ley en Colombia de la libertad de cátedra. Y vuelvo y repito, yo paso el ajuste y hago la manifestación de que asistieron en promedio, por ahora van 53, pero no voy a entrar en ese juego porque después se me van a venir miles de inconvenientes. Yo ya veo venir que yo sí estuve, que no tenía audio, que el teclado se me dañó y no entraría a cómo probar.
Lo estoy diciendo en la sesión 8, 9 es la de hoy, y ustedes verán si me desertan en las demás sesiones. Eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Las notas las sacaré por el control y el conversatorio que vamos a hacer el día lunes, y esperemos a ver qué otra forma nos inventamos. Pero quería dejar esa claridad. Para muchos ha sido bastante preocupación el que le aparezca una X, y entonces me han escrito que no, que esa X que no debe ir, mejor dicho, está totalmente dispersa la atención en lo que o lo que yo pretendo enseñar, y el alumno solo está pendiente de que tiene una X, y que entonces no se preocupen. Yo vuelvo e insisto, no voy a entrar en esa situación. Haré en lo que resta del módulo 2 o 3 llamados a lista para controlar y sobre todo para verificar que los que no están asistiendo es que efectivamente no están asistiendo, y sacarlos de la lista, pero no tiene otra intención el tema. Vuelvo y repito, mis estimados doctores, es un tema de esfuerzo de parte de ustedes. Entiendo las miles de circunstancias que nos pueden aquejar. A mí también se me presentan infinidad de situaciones. La responsabilidad es fundamental en este ejercicio, y la disciplina es muy similar a si la clase fuera presencial. Hay muchas personas, bueno, muchas no, pero más de 2, que me han escrito por el WhatsApp, por el privado. Yo no pretendo ser grosero, pero yo les contesto todas las inquietudes por el chat aquí de la sesión y en hora de sesión, porque si no entro en ese juego de empezar a responder, y no, primero me quita bastante tiempo, y segundo no es justo con los demás compañeros. La idea es que todo se ventile como si fuera un salón de clase. Yo por fuera del salón de clase no hago ningún tipo de consultas, no tengo ningún tipo de conversación sobre la materia. Yo todo lo trato de adelantar en la clase, que sea de público conocimiento. Entonces, la misma situación para quienes me han escrito por el privado, me saludan, que doctor, tengo que hacer una pregunta. Yo, perdónenme, ahí los dejo, pero vuelvo y repito, porque no es mi intención entrar en ese ejercicio, sino pues se me multiplicaría el trabajo. ¿Qué más quisiera yo que atenderlos de manera individual? Pero no considero que sea justo con los demás. Agotado entonces el tema de llamado a lista, para que se les quite ese estrés que tienen algunos en la cabeza de que ahora tengo que estar en la clase pendiente. Estaba mirando los chats de ustedes y que el profesor está llamando a lista, que va a llamar lista. Mis doctores, no, yo tengo que cumplir con unas exigencias de la universidad, pero vuelvo, insisto, no es aquí debe estar, como en la clase presencial, debe estar el que quiere, el que puede. Yo también hoy hablaba con unos docentes en el chat y yo les decía, pero es que también cuando hay clase presencial, el alumno está chateando, y no chateando propiamente en temas académicos. Entonces está de cuerpo presente, pero la cabeza, la mente la tiene en otro lado. Eso también pasa. Entonces no nos llamemos a engaños. Yo también estoy totalmente consciente que esto es del que quiere salir adelante, del que realiza este esfuerzo para tener un mañana mucho mejor para él y para su familia. El tema del conversatorio para el lunes, mis estimados doctores, es una charla donde vamos a hablar de lo que hemos visto. Va a ser una charla entre pares, porque si ustedes estudian este fin de semana, si consultan las sentencias, pues van a tener un bagaje jurídico que nos va a permitir charlar de contratos civiles. En la medida en que se vaya desarrollando la charla, pues yo iré indicando las situaciones que se puedan presentar. Pero la idea sí es que nos preparemos para tener esa charla el día
lunes, que si va a ser calificable, la vamos a calificar, vamos a empezar a ir ajustando una serie de notas y vamos a ver cómo nos sale. Vamos a aprender entre todos. Bueno, mis estimados doctores, hoy vamos a tocar este tema. Hice el esfuercito de esta introducción. Ya somos 59 porque hoy vamos a tocar un tema que en mi parecer es bien interesante para ustedes, mis estimados doctores. Todos los temas son interesantes, ni más faltaba. Pero este considero que tiene una importancia mayor porque va a ser un insumo para aplicar en la vida académica y profesional de mucha importancia. Hoy vamos a hablar del contrato de promesa de compraventa. Digamos que ya hablamos de todas las generalidades. Hablamos de que el contrato es la fuente de las obligaciones, la principal fuente de las obligaciones. Hablamos de unos requisitos esenciales de los contratos, los 4 que establece el código: capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Los 2 que adiciona la jurisprudencia. Hablamos de las nulidades. Ayer hablamos del incumplimiento del contrato. También hablamos de las clases de contratos. Ya las tenemos identificadas. Y en adelante nos vamos a adentrar a analizar los diferentes tipos de contratos. En el contrato de promesa de compraventa. Y en la compraventa, pues me voy a demorar un poquito más porque pues son tal vez los contratos de mayor conocimiento. Ya en los otros, contrato de comodato, de mutuo, vamos a ver si podemos trabajar el contrato de arriendo, que hoy es independiente, que lo rige la ley 820. Pero le vamos a dedicar un tiempo bien importante al contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque los demás contratos tienen unos requisitos y unas especificaciones jurídicas muy similares al contrato de compraventa. Entonces, agotando de manera bien estructurada el contrato de compraventa, pues los demás contratos nos va a ser mucho más fácil ajustarlos a esa estructura. Les decía, hoy hablamos del contrato de promesa de compraventa. Yo les pregunto a 2 o 3 compañeros, ¿qué es una promesa? Y quitémonos el velo de abogados. ¿Qué entendemos por una promesa? ¿Quién me colabora? Buenas noches, doctor. ¿Es cumplir algo que uno está proponiendo a Dice, futuro? ¿me recuerdas tu nombre? Buenas noches, doctor. William Cifuentes. Bueno, mi doctor Cifuentes. El doctor Cifuentes dice que es cumplir una promesa a futuro. Digamos que básicamente dio todos los requisitos, pero de manera jurídica. Yo les dije, no se les olvide, mis estimados doctores, que tenemos que aprender a escuchar. Yo les dije que nos quitáramos el velo de abogados y simplemente pensemos qué es una promesa. Un pacto. Cuando una persona se compromete. Es un contrato, profesor. Es una intención, profe. A ver, demos el nombre y entonces yo por el nombre le abro el micrófono. Maristela. Maristela, a ver, Maristela, cuéntame. Si nos vamos, es como cuando uno le hace una promesa a alguien, se compromete, se compromete con algo. Bueno, eso está bien, está más, digamos, sin el velo. ¿Quién más? Que no sea jurídico. Ernesto Martínez, doctor. A ver, el doctor Laverde. Gracias, profe. Buenas noches. Es una intención de hacer algo. Es una intención de hacer algo, listo, sin Profesor, que sea jurídico. Ernesto Martínez, doctor. El nombre. Es un contrato que se Ernesto hace Martínez. El antes de... nombre. ¿Quién me está hablando? Juliet Ernesto Valle. Martínez, doctor. ¿Duli? Juliet Valle. Juliet, pero yo les dije que nos quitáramos el velo de abogados, no hablemos todavía jurídicamente, hablemos de lo que es la vida. ¿Qué es una promesa en términos común y corriente?
Bueno, profe, siempre he tenido en mente y siempre me ha enseñado que un contrato de compraventa es como... A ver, insisto, no soy yo el que estoy cerrando los micrófonos. Lo que quiero decirles es que nos quitemos el velo de abogados y pensemos qué es una promesa. Ya el Eugenio doctor Mora. Laverde y Doctor. las dos personas que nos antecedieron nos dieron una muy buena idea. Dos personas más que nos colaboran. Doctor, es un compromiso que se asume una persona con otra a través de una palabra. Un compromiso que asume una persona con otra a Con través de la otra a palabra. través de la palabra. Ujú. Muchas gracias. ¿Quién habló? Olga Piedradita. Olga, muy atenta, Olga. El último, a ver, Doctor, ¿quién más? Gracias, doctor. Doctor. José Estupiñán. José, a ver, José Estupiñán, el que me diga el nombre de ese le voy diciendo. A ver, doctor, es algo que se va a dar al futuro, hacia el futuro. Bueno, gracias, José. Entonces, mire que con lo que ustedes han dicho, podemos definir la promesa común y corriente, la promesa que hacemos todos en las diferentes situaciones de la vida. No aplica una promesa cuando el resultado se da de manera inmediata, en el tiempo presente, ¿cierto que no? Entonces, como bien lo afirmaron varios de ustedes, es un compromiso que asume una persona para cumplir dicho compromiso en un futuro, ¿cierto? Yo te voy a dar un regalo si ganas el año. Quiere decir que tengo que esperar a que la persona gane el año para darle el regalo. Yo te voy a entregar mi corazón si me das un beso. Tengo que esperar a que me dé el beso para entregar el corazón, ¿cierto? Importante que quede claro que cuando hablamos de promesa, esa promesa no se puede dar en tiempo presente. O en tiempo inmediato. Si le entrego el regalo de una vez, pues se lo entregué. ¿Ahí qué promesa cabe? Y recuerde que el presente es instantáneo. Algunos dicen que no existe. Ya acabo de parpadear y ya ese parpadeo es pasado. Entonces, cuando hablamos de promesa, estamos hablando de un compromiso que una persona adquiere para cumplirlo a futuro. No implica necesariamente una condición. Cuando me paguen, te invito a almorzar. Mañana te voy a invitar a almorzar. O sea, importante que en el concepto de promesa está implícito que el resultado ha de ser a futuro. Ahora bien, vamos a entrarnos a nuestro módulo de contratos civiles y concretamente a la promesa de contrato de compraventa. Con los elementos que nos dieron los estudiantes que muy gentilmente colaboraron, podemos establecer que la promesa de compraventa es un contrato en el que se promete comprar y el otro extremo de la relación contractual promete vender una cosa. ¿Cierto? Repito, la promesa de contrato de compraventa es un contrato o una relación jurídica en la cual
uno de los extremos pretende vender y el otro de los extremos pretende comprar una cosa. Cuando digo pretende vender y pretende comprar, se infiere un futuro, ¿cierto? Que el futuro sea próximo o lejano, ya tendrá que ver con las condiciones del contrato de promesa de compraventa. Ustedes notarán que estoy hablando del contrato de promesa de compraventa. Algunos otros doctrinantes hablan de que la promesa de contrato es un precontrato. Yo no voy a adentrarme en este tema porque yo tengo una posición. Ustedes van a ver una materia de contratos atípicos y seguramente ahí se van a encarrilar en si la promesa es un contrato o es un precontrato. Yo prefiero llamarla contrato, pero soy yo, Luis Ignacio Vargas. El día que ustedes estén viendo su materia de contratos atípicos, ese día ustedes, el docente que les esté dictando esa materia, les generará una argumentación jurídica para que ustedes en su interiorización se definan si consideran que el contrato es un contrato, la promesa de compraventa, perdón, es un contrato o es un precontrato. Otros doctrinantes dicen que es un contrato preparatorio. Bueno, eso le colocan arandelas. Para Luis Ignacio Vargas es un contrato, pero no voy a entrar en esa discusión jurisprudencial porque me tomaría mucho tiempo y no es de mi módulo. Repito, ustedes lo van a analizar. No te preocupes, Catalina, que ya me di cuenta que no fuiste tú la que colocó todos los números ahí. No te preocupes. Insisto, la promesa de contrato de compraventa es un contrato en que una parte se compromete a comprar y el otro extremo de la relación contractual, la otra parte, se compromete a vender. Y vamos a irle colocando el condimento jurídico. En la promesa de contrato, la persona que se compromete a vender la vamos a llamar promitente vendedor. Término seguramente muchos de ustedes familiarizados con él. Y quien se compromete a comprar lo vamos a denominar jurídicamente promitente comprador. Oído, esta terminología tiene que ver con el contrato de promesa de compraventa. Angélica, no te preocupes que no he llamado a lista. El tema no es que se preocupen por llamar a lista, el tema es que se preocupen por aprender. ¿Sí ven cómo se desfigura la atención? No, Aquí, sí, profe, Angélica, claro, sino pues quería saber. Qué pena. no te preocupes. Tus compañeros o cuando mires el video te vas a enterar de lo que dije con respecto a la lista. No te preocupes. Bueno, profe, listo, sí, señor, gracias. Vale. Aquí Joana me dice que repita. Voy a repetir, pero ya llevo como 5 veces. El contrato de promesa de compraventa es un contrato en que una parte se compromete a vender y la otra promete comprar un determinado bien. La parte que promete vender la vamos a llamar jurídicamente y para este contrato, para esta promesa de compraventa la vamos a llamar promitente vendedor. Y quien se compromete a comprar lo vamos a llamar promitente comprador. ¿Listo, mis estimados doctores? ¿Esto qué quiere decir? Que la promesa de contrato de compraventa es un negocio o un contrato o un acto jurídico que algunos doctrinantes suelen llamar como un contrato preparatorio. Es decir, se está preparando para otro contrato. Otros doctrinantes lo llaman un
acto jurídico preparatorio o inicial para finiquitar un contrato final, etcétera, etcétera. Eso hay miles de enfoques jurídicos con respecto al contrato de promesa de compraventa. Yo les insisto, para mí la promesa de contrato de compraventa es un contrato que prepara un contrato definitivo. ¿Y ese contrato definitivo cómo se llamará? Ese contrato definitivo se llama contrato de compraventa. Y ese contrato de compraventa es el contrato con el cual se materializa o se concreta lo prometido en el contrato de promesa de compraventa. Importante, mis estimados doctores, que les quede totalmente claro este concepto. Aquí me dicen, buenas noches, en clases anteriores se ha preguntado sobre el contrato de fiducia, que si era el mismo que el contrato de compraventa. No, el contrato de fiducia no es lo mismo que el contrato de compraventa y ya te había respondido, Carlos. Carlos Pérez. Insisto, mis estimados doctores, por favor, bien concentraditos. El contrato de compraventa es un contrato preparatorio para otro contrato. La promesa de compraventa prepara otro contrato, que es el contrato de compraventa. Mire que ya no es promesa, sino que ya es compraventa, ya se materializa, ya se concreta lo que se había prometido. En la vida real, el niño ganó el año. El niño inmediatamente me llama y me dice, bueno, papá, yo ya gané el año, venga mi regalo. ¿Sí? En ese momento se concreta lo que se había prometido. Y si yo soy una persona que cumplo mis promesas, verificaré que el niño haya ganado el año y le entregaré el regalo. Se está cumpliendo con la promesa. El contrato de promesa de compraventa es uno y el contrato de compraventa es otro. El contrato de promesa de compraventa es un contrato inicial o preparatorio y el contrato de compraventa es el contrato final en el cual se materializa o se concreta lo prometido. ¿Hasta ahí estamos claros, mis estimados doctores? Si hay alguna duda, por favor, porque me interesa que esto quede totalmente clarito. Profesor, disculpe, la Sí, definición de contrato de promesa es ¿cuál? La promesa de compraventa es un contrato en el que una parte promete comprar y la otra parte prometa vender una cosa. Muchas gracias. Llamándose la primera promitente comprador y la segunda promitente vendedor. ¿Sí nos queda claro? Doctor, con William Cifuentes. William. Y la promesa de contrato de compraventa en donde una persona vende y la otra compra, ¿sí? No, promete vender y la otra promete comprar. Ah, Es vale, gracias. preparatorio, es decir, no se ha finiquitado. Un preparatorio. Y en el contrato de compraventa se materializa lo prometido. Correcto, en el contrato de compraventa ya se materializa, se concreta lo que se había prometido. Muchas gracias, doctor. Profesor, una pregunta. Alguien está hablando, pero no le escucho. Nubia Alonso, ¿ya? Nubia, pero creo que tu audio está muy bajito.
Doctor, disculpe, ¿en la promesa se pueden establecer las arras? Sí, ya vamos a mirar los requisitos, tranquilos. ¿Ya, profe, me escucha? Pero muy pasito. Le voy a escribir en el chat, profe. Bueno, yo estoy pendiente. Bueno, hasta ahí vamos bien. Es relativamente sencillo lo que hemos hablado, si hemos estado atentos, ¿cierto? Promitente vendedor, un promitente comprador preparan un negocio posterior. ¿No hay preguntas? Bien. Está en el chat, profe, está en el chat. ¿Con la promesa se solemniza la venta? No. Con la compraventa, no con la promesa, sino con la compraventa. Con la compraventa, dice, con la compraventa se solemniza la venta. Las solemnidades solo se dan con respecto a determinados contratos. Entonces, si estamos hablando de un bien inmueble, podríamos interpretarlo de esa forma, pero digamos que la definición no es que con la compraventa se solemniza, no, simplemente se concreta, se materializa, se cumple la promesa. No le metamos más adjetivos porque no. Entonces, profe, perdón, ¿se solemniza con la escritura? ¿Por qué no me dejan llegar? Agotemos el tema de la promesa de compraventa y luego miramos la promesa de compraventa de bien inmueble. Porque dijo una vez un amigo, no me jale que me descobija. Si me dedico a responderte, pues se me van a quedar de pronto unas cositas y hasta ahora estamos en... Ok, profe, listo. Pero si no te llego a contestar, por favor me recuerdas cuando miremos la promesa, aunque estoy seguro que sí. En principio te digo que sí, pero después te daré la argumentación jurídica. Insisto, la promesa de compraventa es un acto jurídico de carácter preparatorio para que cuando se materialice, se perfeccione la compraventa. Ustedes dirán, ¿por qué se hace entonces una promesa de compraventa? La razón para que nuestro derecho interno tenga contemplada el contrato de promesa de compraventa se hace para garantizar que ese negocio jurídico prometido a futuro sea cumplido por las partes, se lleve a cabo, se finiquite, se concrete, se materialice. Es una seguridad que se tiene. ¿Sobre qué se puede hacer promesa de compraventa? Básicamente sobre todo. Lo que pasa es que en la práctica no da lugar. Yo no voy a hacer un contrato de promesa de compraventa para ir a la tienda de don Pepito a decirle que mañana a las 5 de la tarde voy a ir por la bolsa de leche, que le llevaré los 3.500 pesos y él a su vez firmará que a las 5 de la tarde me tendrá mi bolsa de leche separada. Eso no pasa en la vida práctica. Pero para algunos otros negocios que se van a hacer a futuro y que las partes de común acuerdo, de manera consensual, tienen la intención de cumplirlo, pues para ello se creó en nuestra legislación interna el contrato de promesa de compraventa. Puede versar sobre un bien mueble, puede versar sobre un bien inmueble, que las más de las veces ocurre sobre bienes inmuebles. Pero yo he elaborado contratos de promesa de compraventa para adquirir un vehículo.
¿sí? En este momento no se tienen las condiciones para perfeccionar el contrato, pero dentro de 2 meses se van a tener. Alguna vez hice un contrato de compraventa para adquirir un semoviente. En el momento en que se llegó al acuerdo de voluntades, no se tenían las condiciones, se plasmó ese acuerdo de condiciones por escrito, esa intencionalidad, y a futuro, efectivamente, se perfeccionó, se cumplieron las condiciones o las situaciones que impedían realizar el negocio jurídico de manera inmediata. Alguna vez vi hacer un contrato, ese sí no lo hice yo, vi hacer un contrato de promesa de compraventa por la adquisición de un reloj. Obviamente un reloj de unas características y de un costo bastante especial, y efectivamente se hizo el contrato de compraventa, se estableció el acuerdo de voluntades, y una vez se dieron las condiciones establecidas en ese contrato inicial o en ese contrato preparatorio que se llama promesa de compraventa, se perfeccionó, se cumplió con lo que se había preparado. Y perfecto, se perfeccionó, se materializó. Entonces, quitémonos del imaginario que la promesa de contrato de compraventa solo opera para bienes inmuebles. Les confieso, las más de las veces opera para bienes inmuebles, pero perfectamente para determinadas situaciones procede con bienes muebles. El contrato de promesa de compraventa termina siendo o termina introduciendo para quienes forman parte de ese acto jurídico una garantía de cumplimiento, un generador de confianza de las partes que participan en el negocio jurídico, en el acto, en la convención, en el contrato. ¿Me explico? Si no puedo materializar la compraventa de manera inmediata, pues suscribo un contrato de compraventa. Ese contrato de compraventa, ¿qué me está diciendo? Que no lo puedo materializar hoy por las circunstancias que sean, pero que en un futuro lo vamos a perfeccionar, se va a perfeccionar. Entonces, ¿recuerdan que yo estoy hace días que le vendo mi apartamento a Pedro Picapiedra? Pues listo, nos encontramos con Pedro Picapiedra. Él tiene la intención, el consentimiento de comprar un apartamento. Yo tengo la intención, el consentimiento de vender un apartamento. Yo no le puedo entregar el apartamento ahorita porque para dónde me voy a vivir. Él de pronto no tiene el dinero en su totalidad en este momento, pero ambos queremos. Entonces celebramos un contrato de promesa de compraventa en el cual él manifiesta su intención de querer adquirir mi apartamento y yo manifiesto mi intención de quererle vender mi apartamento. Y establecemos unas condiciones. El contrato de promesa de compraventa es un contrato consensual, bilateral. Y Pedro Picapiedra tiene la certeza de que cuando se cumplan esas condiciones, él va a ser dueño de mi apartamento y yo tengo la certeza, tengo la confianza, la garantía de que cuando Pedro Picapiedra consiga la totalidad del valor del apartamento, yo voy a tener ese dinero conmigo y ya veré
yo, ¿qué hago con ese dinero? Entonces, el contrato de promesa de compraventa le genera una confianza y una garantía a quienes intervienen en ese acto jurídico. ¿Estamos? Ahora bien. Una pregunta, profesor. Sí, señor. Uy, ya estamos 67, esto está bueno. Profesor, en las casas de empeño le hacen firmar a uno que uno le deja, por ejemplo, una moto, un recibo. ¿Esa es una promesa de compraventa? Y si yo llego a incumplir, ¿cómo él hace propietario de la cosa si está a nombre mío? Bueno, lo que sucede en las casas de empeño o compraventas, como comúnmente se les conoce, es que ahí opera un consenso entre las partes en que se vende el bien y se establece en ese contrato de venta, se establece una cláusula de retroventa. Es decir, que la casa de empeño le permite a Luis Ignacio, creo que son 150 días, si la memoria no me falla, o bueno, eso es consensual, que en 150 días yo puedo volver a adquirir el reloj que fui a dejar en venta. Hace mucho tiempo existían las famosas prenderías, pero se presentaba un tema de agiotismo y de usura, pero como ese era un negocio, o es un negocio bastante acentuado por mucho tiempo, pues ellos lo que hicieron, obviamente con asesoría de muchos abogados, es que el negocio jurídico que allí opera es un contrato de venta con pacto de retroventa. Pero ese es un tema que no viene el caso. Ahí sí se finiquita el negocio. Ahí no hay ninguna promesa. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo mi reloj a empeñar, en realidad el término empeñar jurídicamente no existe. Yo lo que estoy haciendo es que lo vendo, allá me lo compran por $1.000.000, así valga 5, y la misma persona, entiéndase, persona jurídica propietaria del negocio de compra-venta, me dice, le doy la oportunidad, señor Luis Ignacio, que en el término de 150 días usted vuelva a comprar su reloj, pero ya no va a valer $1.000.000, va a valer $1.200.000. Y si yo voy al día 100, voy como en $1.200.000, me reciben el $1.200.000 y me entregan mi reloj. Ahí lo que hubo fue una ganancia del 20%, pero ese es un tema totalmente ajeno que no opera o no aplica para lo que estamos hablando. Insisto, la promesa de compraventa, el contrato de promesa de compraventa es un contrato preparatorio que le genera una garantía, una confianza a las partes de que se va a finiquitar, de que se va a materializar, que se va a concretar la compraventa. ¿Y cómo se genera esa garantía? Esa garantía se establece cuando en ese contrato de promesa de compraventa, que repito, es consensual, se incluyen unas arras o una cláusula penal o ambas. ¿Sí se van dando cuenta cómo empieza a coger forma la promesa de compraventa? Tanto las arras como la cláusula penal son consensuadas. La ley no establece el monto. En la cláusula penal no se permite que sea superior al 50% del valor total del contrato. Entonces, cuando pactamos las arras, ya le doy la palabra. Cuando pactamos las arras o la cláusula penal,
tenemos la seguridad o la garantía de que incumplir el contrato, la promesa, el contrato de promesa de compraventa, tiene unas consecuencias. Entonces yo ya tengo más seguridad, tengo una garantía jurídica de que el negocio se va a finiquitar. Esa promesa se va a finiquitar. Aquí me dice Maristela Mariño, en la promesa de compraventa puedo dar un pago parcial y después pago el restante en un contrato de compraventa. Si lo pactan así, no hay ningún inconveniente. Eso puede pasar. Es importante establecer en qué condiciones se da ese pago parcial o ese pago inicial, ¿no? Si forman parte de las arras o si efectivamente es un pago adelantado o si constituye la cláusula penal. Es bien importante dejar eso claro. Pero efectivamente, la posición de Maristela Mariño es totalmente válida. Se puede hacer adelantar un pago parcial. Profesor, ¿se puede ceder una promesa de compraventa? Se puede ceder una promesa de compraventa siempre y cuando haya aquiescencia de la otro extremo contractual. Gracias, profesor. Per se no se puede hacer, salvo que se estipule en el clausulado, ¿no? Profe, una pregunta. Habla Belisario Hernández. Belisario, ¿cómo estás? Bien, profesor. Profesor, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían los requisitos de ley en el contrato de la promesa de compraventa? Porque veo que hay hartos ingredientes que estamos anexando y a veces pienso que podrían ser requisitos, pero si los logro conectar, pues podría como quedar más entendible en la clase como tal. Ya voy para allá, veo algunos bastante afanados. Dicen en mi tierra, no me vale que me descobija. Perdón. William me dice, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de la promesa de compraventa? ¿Sí ve que ya llegamos allá? En Colombia, la promesa de compraventa debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 1611 del Código Civil. Repito, artículo 1611 del Código Civil. Las voy a mencionar de manera rápida para luego entrarlas a explicar más detenidamente, aunque de por sí son bastante entendibles. Primer requisito. La promesa debe constar por escrito. Alguna vez me decía una alumna, y el símil me pareció bien interesante y siempre se lo socializo a los alumnos. Ella decía que la promesa de compraventa era como el noviazgo. Eran los actos preparatorios que al momento de materializarlos se materializaban en el matrimonio. El símil, para quienes lo deseen interiorizar de esa forma, puede resultar válido y por demás agradable. El primer requisito, mis estimados doctores, del contrato de promesa de compraventa es que debe ser o constar por escrito. Así de sencillo. Si la promesa, el contrato de promesa de compraventa no consta por escrito, no existe jurídicamente hablando. No es posible exigir su cumplimiento.
No, que yo le prometí delante de 20 testigos. Le pude haber prometido delante de 1000. Pero si no se estableció esa intención de celebrar el contrato a futuro por escrito, lo siento, mis doctores, no existe. Segundo, que el contrato de promesa no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 del Código Civil. Es el 1502. Aquí me confundí. Artículo 1502 que ya lo vimos, ¿no? Los requisitos esenciales del contrato. O sea, deben concurrir la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa lícita. Yo les decía, cuando estábamos viendo esas primeras sesiones, ese tema de los requisitos opera para todos los contratos. Entonces, de aquí en adelante, los contratos que vayamos a ver, obvio que tienen que cumplir las condiciones que establece el artículo 1502. Capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Y los contratos que a ustedes en su vida académica y profesional les pasen por sus manos, necesariamente tienen que cumplir los requisitos del artículo 1502 del Código Civil. Doctor. Señor. Buenas noches, pues yo estoy siguiendo aquí el artículo y habla de el artículo 1511 y... No, ya corregí que es el 1502. Ah, perfecto. 1502. Gracias, objeto, gracias. capacidad. El 1502 del Código Civil. Capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. ¿Listo, mis doctores? Opera, repito, para todos los contratos. Tercero, e importante, que el contrato de promesa de compraventa contenga un plazo o una condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. Un plazo o condición que fije la época en que habrá de celebrarse el contrato. Fundamental esto. ¿Por qué? Porque si no se establece de manera concreta ese plazo o esa condición, pues termina siendo incierto el cumplimiento. Luis Ignacio Vargas se compromete a venderle el apartamento a Pedro Picapiedra y a su vez Pedro Picapiedra se compromete a comprar el apartamento de Luis Ignacio Vargas. ¿Cuándo? Y mire que este iba bien, ¿no? Yo me comprometo a venderle, él se compromete a comprarlo. ¿Pero cuándo? Entonces es absolutamente necesario establecer un plazo o una condición concreta. Ya más adelante vamos a tocar el tema un poquito más profundo. Por ahora, les insisto, si no está establecido el momento del cumplimiento, no existe la promesa de compraventa, por más de que se haga por escrito. Vuelvo y repito, Luis Ignacio Vargas se compromete a venderle el apartamento a Pedro Picapiedra y Pedro Picapiedra a su vez se compromete a comprarlo. ¿Pero cuándo? Y podemos agregarle el precio, podemos agregarle las arras, podemos colocarle el clausurado que sea. 20, 30 cláusulas, las que quieran. Pero si ninguna dice cuándo, no existe. Cuando Pedro Picapiedra me reclame, bueno, Luis Ignacio, véndame el apartamento. Yo no le dije cuándo. O cuando yo le reclame a Pedro Picapiedra, bueno, Pedro Picapiedra, necesito la plata del apartamento, ya le tengo desocupado el apartamento. Yo no le dije cuándo lo iba a comprar. Le dije que lo iba a comprar, pero no le dije cuándo.
Eso no existe, no está determinado. Y el cuarto requisito que trae el artículo es que se determine ese contrato de promesa de compraventa de tal suerte que para su perfeccionamiento solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Es decir, ese contrato que es preparatorio debe contener absolutamente todo lo que va a contener el contrato final. No puede faltar nada. Debe ser totalmente cierto, totalmente concreto. Yo les digo a mis estudiantes, lo único que va a cambiar es el nombre, que ya no se va a llamar promesa de compraventa, sino contrato de compraventa. Es decir, debe cumplir, repito, todos los requisitos y todo el perfeccionamiento de ese acto preparatorio para que sea el mismo que se finiquite en el contrato final. Repito, ya más adelante vamos a profundizar estas cuatro situaciones. Repito, el artículo es el 1502, que habla de la capacidad, objeto, capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Aquí me están escribiendo que es el 1611, 1511. El numeral segundo habla de los requisitos del 1502. Me excusan que me equivoqué y dije 1511, pero es 1502. ¿Preguntas hasta acá? Qué pena, profe. ¿Usted me puede repetir el segundo punto? Gracias. Que en el contrato de promesa de compraventa no sea de aquellos que declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1502. Bueno, vamos a entrar a analizar cada uno de estos requisitos. El primero dice que la promesa debe constar por escrito. Es imperativo, mis estimados doctores. Valentina Bautista, profe, ¿usted me podría explicar cómo funciona lo de las arras? Ya vamos, Valentina. Un segundito. Sí lo voy a explicar. Lo tengo que explicar. De nada sirve hacer una promesa delante de 2 testigos, de 5, de 10, de 20, de 200, de 1000. Si el contrato de promesa de compraventa no consta por escrito, no existe. No veo que tenga mayor complique ese primer requisito. Necesariamente debe ser por escrito. En ninguna parte dice de nuestro ordenamiento jurídico que se deban autenticar las firmas. Pero ha sido una costumbre que para tener mayor seguridad y certeza, ese documento privado, la promesa de compraventa es un documento privado,
se autentique. Yo les agrego, y en días pasados les sugerí a mis estimados doctores, si estamos en la notaría y vamos a autenticar las firmas, pues hagamos la diligencia completa y hagamos la diligencia de autenticación de firma y reconocimiento de texto. ¿Por qué? Porque si es menester entrar a exigir el cumplimiento de esa promesa, lo que me va a decir Pedro Picapiedra, si mandamos solamente a autenticar la firma, me va a decir, sí, la firma es mía, no tengo ningún inconveniente, sí, corresponde a mi firma, pero no reconozco el texto. Lo que dice ahí no fue lo que pactamos. Mientras que si hago la diligencia completa de autenticación de la firma y reconocimiento de texto, en ese evento ya don Pedro Picapiedra no se me va a poder salir, porque lo que quedó escrito, el notario está dando fe que quien firmó reconoce como cierto ese texto que se le pone de presente. Por eso las notarías tienen sus seguridades y colocan ciertas marcas o ciertas señales en el documento que hacen que después no se pueda modificar, no se pueda cambiar, no se pueda alterar. Esa es una sugerencia Doctor. Que yo les hago, señor. ¿Cómo me le va? Con William Cifuentes. Dos preguntitas. La primera, ¿la autenticidad de la firma tiene algún efecto secundario si no queda protocolizada? Esa es la primera pregunta. No, para nada. No es necesario protocolizarla, no. Vuelvo y repito, inclusive, perdón, termino. Inclusive, la ley no dice que tenga que autenticarse la firma, que tenga que acudirse a autenticar la firma y hacer reconocimiento de texto. El solo consentimiento plasmado en la firma de las partes o de los extremos contractuales hacen que el contrato de promesa de compraventa sea válido. Protocolizarla es diferente a autenticarla. Sí, claro, son dos situaciones jurídicas diferentes. Sí, señor, yo sé que son dos cosas diferentes. Por eso, entonces la respuesta es no, basta con autenticar la firma, si se quiere. Listo. Y el reconocimiento del texto igual si se quiere hacer. Sí, claro, si se quiere. Yo vuelvo y digo, yo lo sugiero. Porque la experiencia me ha dicho que en algunos procesos que yo he tenido, inclusive cuando uno cita a la parte en la oficina a ver si se puede arreglar el asunto sin necesidad de acudir a los estrados judiciales, la gente es muy tranquila y le dice a uno, no hay ningún inconveniente, doctor, yo le reconozco esa firma como mía, esa firma es mía, de hecho está autenticada, pero yo no reconozco el texto, eso no fueron las condiciones que nosotros pactamos, y ya complicado que se pone el proceso ahí. Entonces yo digo, si vamos a hacer ejercicio, agreguémosle 2.000 pesos, 2.300 pesos, creo que está costando ahorita el reconocimiento de texto y queda uno, para efectos probatorios, mucho mejor asegurado jurídicamente hablando. Yo les digo esto porque yo les decía, y ojalá pues se den las cosas para conocernos personalmente, que yo les pueda dictar la materia de probatorio. Entonces, por eso en mis clases yo suelo darles esos tips de que les van a facilitar la vida de manera jurídica, cumpliendo con esas cositas. Pero repito, ustedes dirán, pero si no me cumplen teniendo la firma autenticada, pues mucho menos me van a cumplir si ni siquiera vamos a la notaría. Sí, claro, eso puede pasar, pero no quiere decir que no haya formas de probar que existió esa intención de hacer el contrato y que se incumplió. Pues ya nos iremos a un proceso jurídico donde yo tendré que iniciar mi acción judicial y solicitar un experticio técnico donde se diga que efectivamente esas fueron las condiciones pactadas y esa firma que está plasmada en el documento pertenece a la persona que lo suscribió. Por su parte, pues el otro se entrará a defender y ya entraremos en una contención jurídica, que es lo propio de nosotros los abogados. Eso, mis estimados doctores, no esperen a que yo me presente y demande a Pedro Picapiedra y le diga a Pedro Picapiedra, usted incumplió este contrato, y Pedro Picapiedra me diga, ay sí, perdón, don Ignacio, venga, le cumplo. No, eso es una pelea y es una pelea. Él se defenderá, yo atacaré.
y en algunos eventos en la vida profesional atacarán a mi cliente y yo tendré que defenderlo. Esa es la realidad de nosotros y a lo que nosotros nos vamos a ver abocados. Entonces yo simplemente les doy esos tips para que el día de mañana sea como más fácil para su cliente el ejercicio del proceso. Porque mis estimados doctores, el que quiere incumplir un contrato lo incumple yendo a notaría, firmando el contrato, reconociendo el texto, tomándole foto delante de 30 testigos. El que quiere incumplir, incumple. Eso no hay una fórmula imperiosa que diga que si hago este documento lo va a cumplir. El que es incumplido y afortunadamente, si no, ¿de qué vivíamos los abogados entonces? Bueno, mis estimados doctores, cuando hablamos de el segundo requisito, y es que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 1502, pues hablamos de la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa lícita. Quiere ello decir, mis estimados doctores, que cuando vamos a firmar un contrato de promesa de compraventa, tenemos que verificar que quien suscribe ese contrato de compraventa tenga la capacidad. No ahondo en este tema porque ese es un tema ya visto y espero superado por todos nosotros. La capacidad implica la facultad de exigir derecho y contraer obligaciones, ¿cierto? Obviamente, esa promesa de contrato de compraventa habrá de tener una causa lícita, ¿cierto? Dijimos que la causa era la intencionalidad, entonces una intencionalidad lícita. Sobra advertir, un objeto lícito. No podemos hacer el contrato de promesa de compraventa sobre el kilo de cocaína que por allá a algunos les pareció supremamente barato. ¿Por qué? Porque el objeto es ilícito. Quienes miran el chat me comprenden el tema de la cocaína. Y obviamente, pues el consentimiento debe estar ajeno o libre de los vicios que hablamos, ¿no? Del error, la fuerza y el dolo. Es decir, debemos estar frente a una relación jurídica que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 1502. ¿Preguntas? El tercer requisito, la fecha. Oído, la fecha, el código habla de plazo o condición. Hay un adagio jurídico que dice, no hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y es totalmente cierto. Lo ideal, mis estimados doctores, es establecer el momento del cumplimiento de esa promesa de contrato de compraventa con una fecha cierta. 18 de abril del 2021. Esa es una fecha cierta. No sabemos las condiciones en que vamos a llegar al 2021, ¿no? Yo creo que en abril del 2019 ninguno de nosotros nos imaginábamos que un año adelante íbamos a estar en estas condiciones. Pero llegó el abril del 2020, con cuarentena y todo, pero llegó. Ese es un plazo cierto, 18 de abril del 2021. Pasarán muchas cosas, dijo un amigo, mucha agua por debajo del puente, pero llegará el 18 de abril del 2021. Pero oído, la ley permite también establecer
una condición para el cumplimiento de esa promesa de compraventa. Y la condición también debe ser cierta. Ustedes ya vieron en su materia de bienes el tema de las condiciones. Una condición le vendo mi apartamento cuando me salga la pensión del trabajo. Entonces, la otra parte ahora de saber que Luis Ignacio tiene 55 años, es decir, le faltan 7 años para que llegue a la edad de pensionarse, más el tiempo, los tiempos administrativos mientras se perfecciona esa pensión, pero una vez Luis Ignacio obtenga la pensión, se perfeccionará la promesa de compraventa. ¿Por qué? Porque seguramente Luis Ignacio se irá a vivir a otro lado. Le vendo mi carro, o le prometo vender mi carro cuando mi hija mayor se gradúe de la universidad. Si nunca se gradúa, pues nunca se perfecciona ese negocio jurídico. Pero digamos que es un plazo que la ley establece como cierto. El día que se gradúe como médica, ese día tendré que cumplir con lo prometido. Yo siempre sugeriré trabajar con fechas ciertas. Y a mi oficina han llegado, no, mire, yo le entrego el apartamento cuando mi hija se gradúe de médica. Bueno, cuénteme en qué semestre va su hija. No, va en quinto semestre. ¿Cuántos semestres son? No, son 12 semestres, es decir, que le faltan 7. 7 semestres son 3 años y medio. Yo le digo a los clientes, bueno, si faltan 3 años y medio, pensemos que de pronto se le enrede por ahí una materia, alguna cosa. Coloquemos 5 años. No, no, doctor, cuando mi hija se gradúe, yo le digo a la persona, pero es que no mantengamos esa indefinición, porque qué tal que de pronto no se gradúe, qué tal que la niña, como suele pasar, conozca el amor de su vida en la universidad, decida casarse, formar una familia y abandonar sus estudios, pues queda eso indefinido, ¿cierto? Entonces, si usted tiene la intención de vender, usted de comprar, y estamos sujetos a la condición porque cuando la niña se gradúe se van a ir para el exterior, pues coloquemos un término. Mire, faltan 3 años y medio, yo estoy dando año y medio de más. Lo que no implica que si se cumple la condición antes de común acuerdo, porque vuelvo y repito, la promesa, el contrato de promesa de compraventa es un negocio consensual. Yo llamé a la persona y le dije, oiga, don Pedro Picapiedra, venga que mi hija ya se graduó de medicina y faltan 2 años, pero venga, ya. ¿Usted quiere comprarme el apartamento? Y él me diga sí, pues de una vez perfeccionamos el contrato. De común acuerdo. Adelantamos ese plazo. Pero repito, mis estimados doctores, siempre trabajemos con hechos ciertos. Lo que no implica que la promesa no sea válida si la sometemos a condición, porque la ley lo establece, se puede someter a condición. Lo que pasa es que yo insisto, la condición a veces termina generando una incertidumbre jurídica que a mí personalmente no me gusta, a mí me gusta más bien concreto, pero insisto, mis estimados doctores, perfectamente se puede someter a condición. Y a la condición que ustedes estimen, siempre y cuando
sea cierta, se pueda cumplir. Vuelvo y Profe, repito, tengo una pregunta. el tema de las condiciones, ustedes ya lo vieron. Señor. Profe, y en el evento en que de pronto se realice, bueno, ahí la promesa de compraventa y por un error humano se pacte una fecha, de pronto que ya pasó, o el vendedor actúe con dolo y pues sin que la otra parte se dé cuenta, se coloque una fecha que ya pasó, ahí esa promesa se puede sanear. ¿Hay alguna forma? ¿Se puede hacer exigible? Vuelvo y repito, de común acuerdo se puede sanear, pero mis estimados doctores, quítese en ese tema del error humano, porque en derecho los errores humanos se pagan o con cárcel o con plata. Y perdónenme lo duro que les estoy diciendo, pero si ustedes se dedican al derecho penal y por error humano invocan una norma que no corresponde, pues el cliente de ustedes se fue para la cárcel. Si ustedes se dedican al derecho privado y por error humano dejaron vencer un término, pues el patrimonio de su cliente se va a ver menoscabado. Nosotros como profesionales tenemos que ser muy cuidadosos de esos temas. Muchas veces pasa que nos confiamos, por decirlo de alguna forma, de la escribiente de la notaría o de nuestra secretaria, y ahí sí, la fecha se fue mal. Mucho cuidado, porque si ese error me favorece, yo lo voy a hacer exigible. Y más si me representa una platica. Ahora, puede pasar que yo llame a Pedro Picapiedra y le diga, uy, Pedro Picapiedra, mire, hermano, se me fue aquí, no era 2021, sino, no era 2020, sino 2021. Ah, no, aquí dice 2020, usted ya me tiene que cumplir. Y si no me cumple, venga para acá las arras o venga para acá la cláusula penal. Eso pasa. Aquí me está diciendo Belisario, totalmente de acuerdo, Belisario. Siempre tendremos que leer antes de firmar, sobre todo nosotros los abogados. Así hayan por allá abogados en el Congreso que digan que yo firmé sin leer. Esos no deberían ser abogados. Nuestra profesión es esa, leer, verificar que lo que esté establecido coincida. Por eso aplaudo a las personas que me corrigieron cuando dije artículo 1511, quiere decir que están prestos, están atentos. Yo me equivoqué. Y eso pasa. Y si no me hubieran hecho caer en cuenta, de pronto hasta ni yo me doy cuenta. Nosotros los abogados tenemos que ser supremamente cuidadosos con los documentos. Esa es nuestra profesión. A veces pasa que nos confiamos, repito, de esas personas que nos colaboran, nuestra secretaria o de la auxiliar de la notaría, que hoy los notarios, pues de todos he sabido que el tema de las notarías es un negocio bastante rentable. Entonces, muchas notarías facilitan ciertos servicios, pero si quedó mal, estén absolutamente seguros que el notario no se compromete. Quienes hemos hecho documentos en notaría se dan cuenta que siempre nos pasan un borrador. Y muchas veces eleva escritura y en la escritura nos damos cuenta del error y el notario dice, no hay problema, para eso se les pasó el documento, para que ustedes lo corrigieran. Como no lo corrigieron, yo con mucho gusto lo corrijo, pero vuelve y paguen. Vuelve y paguen, porque esta es otra situación. Entonces, mis estimados doctores, tenemos que ser supremamente cuidadosos. Ese tema, lo digo con el mayor de los respetos, ese tema de que el error humano, esas son cosas que nos tenemos que quitar de la cabeza, porque eso alimenta un pensamiento mediocre. Ah, que yo hago cualquier cosa, después alguien me señala que cometí un error. Ay, es que como soy humano, me equivoqué.
Sí, claro, nosotros los humanos no somos infalibles, pero tenemos que procurar por todos los medios que esos hierros no se cometan. Máxime si nosotros somos profesionales en ese evento. Entonces, mis estimados doctores, tener mucho cuidado con eso. Oído, el último requisito, identificar e individualizar la obligación prometida. Ese contrato preparatorio, esa promesa de contrato de compraventa debe contener todos los elementos y requisitos que habrá de tener y que habrá de cumplir el contrato final, el contrato de compraventa. Ay, que lo que suele pasar, que no coloquemos los linderos en una promesa de compraventa de bien inmueble porque son muy largos. Eso más bien cuando firmemos la compraventa, cuando firmemos la escritura. Por ese detallito se puede caer la promesa y se pueden hacer exigibles las garantías que se hayan pactado. El objeto se debe identificar e individualizar de tal forma que el objeto prometido sea el mismo que se va a entregar, sobre el cual va a ejercerse el fenómeno jurídico de la tradición en el contrato final. Lo tengo que describir, lo tengo que individualizar. Y ya vimos cuando hablamos de objeto, cómo opera el tema del objeto, ¿no? Insisto, para hacerme didáctico, en el contrato preparatorio, contrato de promesa de compraventa, al contrato final, contrato de compraventa, yo les digo a mis alumnos, lo único que debe cambiar es el nombre, que ya no es promesa de compraventa, sino contrato de compraventa. El clausurado debe ser el mismo. No puede haber ningún tipo de diferencia entre el contrato preparatorio y el contrato final. ¿Claros hasta ahí, mis estimados doctores? ¿Alguna pregunta? Tengo una inquietud. ¿Sí me Dime. escucha? Casi no te escucho, pero dime. Profesor, en una notaría, por lo general, cuando se elabora un contrato de compraventa, lo que usted hablaba de los linderos y la parte de composición del predio, por lo general nunca se transcribe, se lleva la copia de la escritura de tradición y con eso se completa, ya se perfecciona. ¿Ahora es diferente? Es una pregunta. A ver, el contrato de promesa de compraventa es un contrato consensual. Yo aconsejo y les digo lo que dice la ley. Claro, hay unas prácticas que son validadas o asumidas por la costumbre. Pero oído, si a mí un cliente me llega y me dice, mire, tengo este contrato, no está debidamente identificado, en el caso de la pregunta de la doctora, el bien inmueble, y hay unas arras de 100 millones de pesos, pensando que el inmueble sea de esos que valen 2.000, 3.000 millones de pesos, yo puedo iniciar perfectamente la acción de incumplimiento por indebida identificación del objeto. Y si hay esas arras pendientes, puedo dar la pelea jurídica y creería yo que con un muy buen pronóstico jurídico de ganancia. ¿Por qué? Porque la ley dice que se debe identificar de tal forma como debe quedar identificado en el contrato final.
Entonces, vuelvo y repito, generalmente esa es una costumbre y lo digo con el mayor de los respetos esto está quedando grabado para los notarios o las personas que trabajan en notaría. Claro, como en ese momento están de amigos y generalmente cuando uno hace un negocio hace con amigos y no todos tienen el conocimiento jurídico, pues hacen eso. Yo en los negocios que asesoro exijo que en la promesa queden establecidos los linderos. Porque así lo dice la ley, no porque yo sea caprichoso y cansón. Y nosotros los abogados nos debemos al cliente. Imagínense que le pase eso al cliente y el cliente me diga, oiga, doctor Luis Ignacio, mire que ahora me están demandando por esto y usted fue el que asesoró esta venta. ¿Cómo se le fue a pasar ese detallito? No quiero ni Doctor, pensar. uno no puede en la promesa identificar el inmueble con el número de matrícula inmobiliaria. No. Debe quedar Igual uno en la cláusula identificado coloca, con en todas las la garantías. cláusula donde va la identificación del inmueble, uno coloca, bueno, pues una pregunta, se identifica con número de inmobiliaria número tal, chip catastral número tal, y sus linderos que reposan en la escritura de tradición número tal de notaría tal. No, para mí no es incierto. Puede que para ustedes sí, pero si el día de mañana nos encontramos en un estrado judicial, pues tendrá que ser el juez el que resuelva, pero por lo menos va a dar para un proceso. No quiere decir que yo lo gane, pero por lo menos van a poner envueltas a sus clientes. Quitémonos esa pereza, anexemos los linderos. Eso es física pereza, que generalmente no lo hace uno tiene una secretaria, o le exige a la funcionaria de la notaría que establezca los linderos. ¿Cómo se identifica un bien inmueble? Por la dirección catastral, el número de matrícula y sus linderos. Norte, sur, oriente, occidente, cenit y anit. Esos son los linderos. Eso individualiza un bien. Disculpe, doctor. Linderos, número de matrícula y lo otro, ¿qué fue lo que dijo, doctor? Qué pena con usted. Y la dirección catastral del predio. Gracias, doctor. Esa era, gracias. Okay. Bueno, ¿qué pasa con el incumplimiento de la promesa? Por ahí me habían dicho una pregunta anterior. Pues el incumplimiento de la promesa de compraventa, como yo les dije, en mi concepto, y ojalá cuando vean contratos atípicos ustedes se identifiquen con mi criterio, pues se puede demandar el cumplimiento de ese contrato, el cumplimiento de la promesa de compraventa. Es decir, ese contrato de promesa de compraventa no es un saludo a la bandera. Por eso yo lo catalogo, y perdónenme que hable en primera persona, vuelvo y repito, por lo que ya les he expresado, yo lo catalogo como un contrato donde perfectamente puedo exigir su cumplimiento. Fundamental, oído mis estimados doctores, fundamental para demandar el cumplimiento del contrato que yo haya cumplido con mi parte. Y aquí hago un paréntesis. Me excusan porque no es de mi materia, pero es como un tic que les doy a mis alumnos, una ñapita. Pensemos en una promesa de contrato de compraventa de un bien inmueble y quedamos de ir a la notaría, bueno, la notaría, el número que ustedes quieran para no hacerle propaganda ninguna, el día 4 de abril a las 10 de la mañana. ¿Qué debe llevar el vendedor? Debe llevar toda la documentación que permita la tradición del inmueble. Valorización, pago del último impuesto predial y saneado, lo que nosotros llamamos sanear el inmueble. ¿Y qué debe llevar el comprador? El dinero o la constancia de pago o la constancia del cumplimiento de lo que se comprometió en la promesa. Generalmente siempre se presentan con el cheque de gerencia. Ahora, últimamente, por la inseguridad que hay, se genera, es la constancia de la transferencia
no les aconsejo pactar pagos en efectivo, porque hoy con la inseguridad que hay, todo el mundo se entera y pasa lo que ustedes conocen. Generalmente no aparece una de las partes. Pero para yo poder accionar ese incumplimiento del contrato, yo primero tengo que probar que cumplí con mi compromiso, con mi responsabilidad. Entonces, si yo le vendo el apartamento a Pedro Picapiedra y Pedro Picapiedra no aparece, son las 10, las 11, las 12, como dice la canción, y no apareció, yo inmediatamente me voy donde el notario y le digo, señor notario, hágame el favor y me hace esta constancia donde se establezca que yo me presenté con estos documentos, que la promesa dice que Pedro Picapiedra se tenía que presentar a las 10 de la mañana y son las 12 del día del 4 de abril y no se ha presentado. Ese es el documento que me permite a mí probar en el juzgado que yo cumplí mi parte. Ahora bien, si yo soy el que incumplo, entonces va Pedro Picapiedra, son las 12 del día y le dice, señor notario, me hace el favor y me hace constar que yo, Pedro Picapiedra, me presenté a cumplir con la promesa de compraventa del bien inmueble que le coloco de presente, que mi obligación era entregarle la suma de 180 millones de pesos del valor del apartamento del señor Luis Ignacio Vargas, que como quiera que le había dado 30 millones de pesos como arras, aquí está el cheque de gerencia del banco, el banco que ustedes quieran, por la suma de 150 millones de pesos, por favor identifíquelo y deme la constancia de que yo cumplí. En ese orden de ideas, ambas partes podrán exigir el cumplimiento de esa promesa, obviamente por separado, ¿no? Los ejemplos son separados. Es un ejemplo para el comprador y otro ejemplo para el vendedor. El tema de la resolución del contrato y el tema de las restituciones mutuas los vimos en las dos clases anteriores, entonces no me voy a referir a ellos porque ese es un tema que seguramente ustedes ya lo conocen, o seguramente no, ya lo conocen y seguramente lo manejen inclusive mejor que el docente, porque no se les olvide que el alumno siempre habrá de superar al maestro. Me queda pendiente el tema de las arras. Aquí me pregunta, ay, se me corrió esta vaina. Me pregunta una persona que aparece aquí como todos, que cuando es un bien mueble, pues cuando es un bien inmueble también hay que entrar a individualizarlo. El caballo alazán lucero, con estas características fenotípicas de color bayo, hijo de tal, ganador de los concursos tales, de edad tanta, bueno, que al momento de perfeccionar ese contrato, sea ese caballo y no otro el que me van a entregar. Bueno, el tema de las arras funciona de la siguiente manera. Las arras son un dinero que se entrega para asegurar el negocio, para garantizar el cumplimiento del negocio, hablando más jurídicamente. Y las arras son de dos tipos. O son confirmatorias o son retractatorias. ¿Qué quiere decir ello? Que Pedro Picapiedra, para asegurar la venta de mi apartamento, me entrega 3 millones de pesos, 30 millones de pesos. Dijimos que el apartamento costaba 180 millones de pesos. Y en el clausurado del contrato de promesa de compraventa establecemos
que esos 30 millones de pesos, Pedro Picapiedra, promitente comprador, se los entrega a Luis Ignacio Vargas, promitente vendedor, en calidad de arras. Confirmatorias, si el negocio se lleva a cabo, es decir, si Luis Ignacio Vargas cumple con su obligación de entregar el inmueble conforme a las condiciones establecidas en el contrato de promesa de compraventa, en ese evento serán confirmatorias y Pedro Picapiedra tendrá que entregarme el saldo en el plazo estipulado de 150 millones de pesos. O las mismas, es decir, los 30 millones de pesos podrán ser retractatorios si Pedro Picapiedra incumple con su obligación de entregarme el día 4 de abril del 2020 los 150 millones de pesos. En ese evento, como quedó establecido en el clausurado, llegó el día 4 de abril, Pedro Picapiedra no se apareció por la notaría, entiendo que esos 30 millones quedan a favor de Luis Ignacio Vargas en razón a que Pedro Picapiedra se retractó del negocio. Ahora bien, ustedes estarán pensando, no, pero ahí la sacó fácil Luis Ignacio, porque el único que colocó plata fue Pedro Picapiedra. No, mis doctores, porque el contrato de promesa de compraventa es un contrato. Si es Luis Ignacio Vargas el que no cumple, pero fue Pedro Picapiedra el que entregó la plata, Pedro Picapiedra acudirá al juez para que Luis Ignacio cumpla. Y si no cumple, cancele doblados el valor de las arras. Es decir, 30 millones de pesos que me había dado Pedro Picapiedra, más 30 millones de pesos que tendré que dar yo, Luis Ignacio Vargas, por el incumplimiento del que fui causante. Es decir, en ese evento Pedro Picapiedra tendrá que recibir 60 millones de pesos. Los 30 millones de pesos que él había dado, más los 30 millones de pesos que en razón a mi incumplimiento tendré que darle, porque esas fueron las arras pactadas. Repito, si es para retractarse, se llamarán arras retractatorias. Si es para confirmar el negocio, se llamarán confirmatorias y formarán parte del valor del valor establecido en la promesa de compraventa. Acá hay dos preguntas. En la promesa de compraventa, el vendedor dice al comprador que parte del dinero de las arras será para sanear el inmueble, y cuando se haga el contrato de promesa de compraventa se hará con el inmueble saneado. ¿Sí se puede, doctor? Sí, es posible, es posible. A veces pasa que el inmueble está sujeto a prenda y entonces le dice, mire, Luis Ignacio, Pedro Picapiedra me dice, mire, le doy los 30 millones de pesos para que sanee el negocio, pero esos 30 millones de pesos tienen la calidad de arras. ¿Qué quiere ello decir? Que si Luis Ignacio Vargas se cogió esos 30 millones de pesos y no saneó el inmueble, lo que quiere decir que en el momento de ejercer la tradición no se perfecciona porque el inmueble presenta una irregularidad, sea la que fuere, pues Luis Ignacio Vargas está incumpliendo y entonces tendrá que devolver las arras dobladas. Ah, doctor, y si Luis Ignacio Vargas no tiene plata, mis doctores, tiene el inmueble, la garantía, ¿qué más quieren? Facilito, vuelvo y repito, de eso vivimos los abogados. Hay otra pregunta por acá. Ah, no, ya, le acabé de responder a María Estela Patiño.
¿Listo, mis doctores? ¿Alguna inquietud? Sí, profe, una. Cuénteme. Profe, entendiendo las arras retractatarias como, bueno, el caso Retractatorias. retractatorias como una sanción y la cláusula penal dentro de este mismo contrato de promesa, ¿esto no iría en contravía con el principio de que nadie puede ser sancionado 2 veces por un mismo acto? A ver, si en la promesa hay incumplimiento, no se puede exigir el pago de las arras y el pago de la cláusula penal. Oído, pero si la persona insiste, pese a haber incumplido, insiste en adelantar el negocio, perfectamente pueden ocurrir las dos situaciones. Es decir, que se pueda cobrar las arras retractatorias y la cláusula penal. Pero si en principio, insisto, se genera el incumplimiento, lo que ocurre primero es el sancionar a la persona incumplida con las arras. ¿Qué otra pregunta? No entendí, doctor. Dos sanciones a la vez. Casi no escucho. No entendí lo que le explicó al compañero Jairo Laverde. No me quedó claro cobrar la cláusula penal y las arras. No entendí. A ver, ¿cuándo se cobran las dos cosas? Cuando la parte incumplida insiste en continuar con el negocio jurídico pese a haberlo incumplido. A ver, si en el retracto, si yo de común acuerdo voy y le digo a Pedro Picapiedra, bueno, Pedro Picapiedra, usted nunca llegó a la notaría. Entonces, el incumplimiento suyo genera una sanción. La sanción está ¿en dónde? En las arras. Yo me quedo con las arras, listo, no hay problema. Ahí finiquitó el contrato, ¿cierto? La sanción a Pedro Picapiedra fue el incumplimiento por las arras. Pero si una de las partes no se acoge a la cláusula de arras y sigue adelante con el negocio después de haberlo incumplido, procede la cláusula penal. Entonces, en ese evento es posible incluir las dos figuras. Lo que sucede es que aplican en momentos diferentes. ¿Quién más? Mis estimados doctores, que tengan una feliz noche. Me excusan que me extendí un poquito en el tema, pero doctor. El tema era de suma importancia. Veo que estuvieron muy juiciosos. Espero que haya sido así, que estuvieron juiciosos, atentos y no que se me quedaron dormidos. Pero les pido el favor de que si se distrajeron en esta sesión, estén pendientes de la grabación, porque, insisto, es un tema supremamente importante. Que tengan un feliz fin de semana, que descansen y háganme el favor por todos los medios y se cuidan. Cuídense ustedes y cuiden a sus familias. Que tengan feliz noche. Feliz noche. Gracias, profe. Igualmente. Feliz noche. Poncho, que esté bien. ¿Qué pasó con Poncho? Estoy tomándome un whisky.